El otro candidato a ocupar la Junta del Gobierno, la presidencia de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, también hizo una conferencia de prensa, conversó con los diferentes medios, entre otras cosas, criticó de vuelta la mala utilización de la estructura del Estado por parte del oficialismo. Decía, pero Mauricio Durán, nuestro compañero de trabajo, estuvo ahí en esta conferencia de prensa y nos trae más detalles en relación a este tema. Mauricio, sobre la conferencia de prensa de Mario Abdo. Mauricio, adelante, por favor. Adelante, Mauricio, sobre esta conferencia de prensa de Mario Abdo Benítez. Mauri. Muchas gracias, compañeros, y así es, el candidato a la presidencia del ANR por la disidencia, Mario Abdo Benítez, inició la jornada electoral ya del día de hoy, agradeciendo a la gran cantidad de colaboradores quienes desde hace meses vienen ya también siguiendo la campaña, como así también a todo el pueblo colorado y también al pueblo, a los ciudadanos, justamente teniendo en cuenta que ellos son los que están apoyando esta campaña, y también a su familia. Durante esta conferencia de prensa denunció también el hecho de una marcada parcialidad, según decía, por parte del Tribunal Partidario Electoral a favor del candidato oficialista Pedro Ariana. No obstante, esperó, según dijo, que se dé una campaña limpia y que finalmente gane el coloradismo al final de esta jornada. Vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto Mario Abdo Benítez. Que entiendan ellos que hoy es el día de fortalecer el partido. Ya le han hecho un gran daño a este proceso electoral interno partidario, un gran daño. Ayer, a pesar de una orden, de una resolución que tenían para reimprimir los boletines del Departamento de Misiones, ellos mismos llamaban a la imprenta y pedían que la imprenta informe que ya no tenían tiempo de reimprimir esos boletines. Nos dejaron sin candidatura en Capital y en Alto Paraná, pero igual la gente va a salir a hablar y a manifestarse. La gente esas cuestiones rechaza, y nosotros estamos seguros y esperamos de que hoy el pueblo haga justicia por manos propias y repare esta injusticia que hemos vivido nosotros en todo este proceso desigual dentro de este proceso electoral interno partidario. Que la política tiene que volver a ser una herramienta de progreso para nuestro pueblo, una vocación y no un negocio para unos cuantos que llegan al poder en representación del partido, con mucha fe que les tenga al pueblo y que después se sientan decepcionados. El candidato por la disidencia también afirmó que si bien Pedro Ariana es actualmente su principal contrincante al frente de la ANR, él espera que ya a las 7 de la tarde, cuando terminen estas elecciones, ellos puedan encontrarse con un partido mucho más fortalecido y unido, según decían, y que gane principalmente el coloradismo. Luego de esta conferencia de prensa, Mario Abdo Benítez también se dirigió a La Recoleta a visitar a su padre y estuvo también ahí hablando con algunos compañeros y medios de prensa. Por el momento eso es todo, compañeros. Ahora volvemos a estudios. Gracias, Mauricio. Muy